Estamos grabando y pues el podcast no tiene presentación. Si puedes acercarte nomás un poquito al micrófono, Ok. por favor. ¿Así? ¿Estás a gusto ahí? Sí, yo estoy Bueno. muy a gusto, no te Ok. preocupes. No hay introducción y así como venimos platicando, ya cantadito, ¿ok? Ok, Vamos a empezar por lo que me ibas a contar de 8,000 kilómetros en campaña. ok. Tú y aclarar que estamos hablando con la bisnieta del general Álvaro Obregón, ¿no? Entonces tu familia tiene muchas pertenencias, creo, del general. Muchos tesoros pues del general y de mi abuelo también, ¿no? Sí, ok, que tu abuelo pues fue gobernador del estado de Así Sonora. es. También Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, puros Álvaros. Sí. Entonces, ¿qué te parece si me platicas de 8,000 kilómetros en campaña? Que es algo que tienen guardado en tu familia con mucho cuidado en una caja fuerte, como me dijiste. Sí, todos tenemos ahí, pues, mira, para empezar, esta es la bitácora de guerra del general Obregón. Ujú, Tenemos, pues, varios ejemplares, ¿no? Obviamente esta es una editorial. ujú. Es el diario que fue la bitácora vaya, que fue capturando, escribiendo el general Obregón. El general Obregón, para empezar, era una persona autodidacta, era muy inteligente, y no lo digo porque yo venga de ahí, él era una persona muy inteligente, sin instrucción profesional, él no era un militar de escuela, él llegó a ser un civil armado. Sí. O sea, no le vamos a decir malicia, toda la inteligencia, todo ese entrenamiento o todas esas habilidades que él adquirió a lo largo de que empezó todo el conflicto armado de la revolución, que fue el golpe de Estado hacia Madero por Victoriano Huerta. Y es esa la razón por la que el presidente o presidenta en turno del país es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él con todas sus vivencias, todo lo fue plasmando, todas sus estrategias de guerra, sus consejeros, porque él no llegó solo, empezó con más de 800 yaquis y mayos cuando marchó al sur para iniciar lo que es el conflicto armado de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí. Que dejó muchos muertos, mucha destrucción, y fue muchas muertes, mucha orfandad, mucha viudez, muchas penas para tener el país que tenemos ahorita, que claro, ¿no? O sea, no soy ciega, ninguna insurgencia es 100% virtuosa. Entonces, faltan mucho por hacer, pero así empezó. Ujú. Así empezó todo lo que conocemos ahora, ¿no? Nuestras garantías como empleados, garantías como niños. El general Obregón instituyó el Día del Niño, para empezar. Ok. Él instituyó muchas libertades y muchos derechos de los que gozan los empleados, que pues obviamente falta mucho, ¿no? Pero estamos hablando del camino que se empezó, vaya. Ujú. O sea, no soy historiadora, para empezar no soy experta. Sí. Sin embargo, soy una bisnieta orgullosa de donde viene, que quiere, pues básicamente comentarte el general, pero más allá del militar, más allá del político. Ujú. Sino que el characero, lo que no se cuenta en tus libros de historia. Sí. Pues hablando de eso, me llamó la atención que trajiste este libro, que es 8,000 kilómetros en campaña, pero es un libro muy gordo. El que yo tengo es un libro delgadito, chiquitito, así. Y que me dijiste, pues tienes la versión resumida. Y hay uno más gordo todavía. Sí. Quiere decir que el que tú tienes guardado en tu familia, Es el pues resumen. es una cosota. Es un monstruote, sí. Sí. Mi hermano tiene uno escrito de mi abuelo a mi papá y mi papá, antes de morir, a él. Órale, ok. Pero de lo mismo. De lo mismo. O sea, hay muchos ejemplares, pues. Ujú. Pero siempre a los hijos varones se les da uno con una dedicatoria. ¿Y saben ustedes Este es robado de mi casa de mi mamá. ¿Saben ustedes en tu familia más o menos desde qué año empezó a escribir esto? Pues es que no se sabe tanto a ciencia cierta, ¿no? O sea, el general nunca se quiso inmiscuir en lo que era el conflicto armado en el sur del país, porque estábamos hasta acá. Ujú. Hay que mencionar algo, nosotros supimos de la independencia de México mucho después de la independencia, o sea, estábamos muy aislados. Sí. Él no quería meterse en broncas, él estaba en su hacienda, él era agricultor, como te digo, él fue un civil armado. Ujú. Entonces, Victoriano Huerta se aprovechó de lo idealista, o más bien las ganas que tenía Madero de un país mejor. Entonces viene lo que es, estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Estoy hablando muy por encimita.
viene lo de que es el golpe de Estado y se posiciona. Ujú. Carranza se encabrona y dice, yo no lo conozco, Sí. lo desconozco como presidente. Y ahí se les hizo toda la bola en el norte. Entonces ahí sí, Álvaro Obregón, el general, dijo, pues yo tampoco lo desconozco. Este cabrón, Sí. que usurpó la silla presidencial, no la ganó a la buena. Que no era general, dijiste. Era un ciudadano armado. O un ciudadano Era un armado. civil armado, sí. Civil Pues, armado. él estaba sentado con sus botas en el campo, frijol, garbanzo, trigo. Sí, él sembraba. Sí. Él nunca quiso inmiscuirse en el conflicto, pero pues ya llegó un momento en el que la vida y las circunstancias lo hicieron marchar a campaña al sur. Por eso se llama 8,000 kilómetros en campaña. No es campaña política, 8,000 en campaña militar. Sí, Los que tienen instrucción militar sí me van a entender. Ok, que fueron recorridos, ¿no? Entre Así sus es. batallas y todo eso. Así es. ¿Tú sabes qué fue lo que lo llevó a meterse en el conflicto? Pues mira, no te voy a decir que los ideales de un México, que sí y no. Vamos a hablar sin matices. Obviamente a río revuelto ganancia de pescadores, pero también había muchos problemas en el estado conforme a lo que era con lo que era la desigualdad, las horas de trabajo, la famosa tienda de raya. Sí, se sabes cuál, por eso dicen, ay, cuando raye, voy a rayar. No me sé. A ver, ¿No te sabes esa? No. Mira, antes no existía el salario. La palabra salario viene de sal, se pagaba en sal mucho antes, ¿no? Ajá. Entonces, se le daba como un vale, un crédito en la tienda de raya. O sea, te pagaban en especie, como quien dice. Con despensa. Y tú nunca sabías exactamente frijol, arroz. Entonces, tú nunca sabías a ciencia cierta cuánto estabas ganando. Estamos hablando de Sonora. No, a nivel nacional. Ah, ok. Bueno, la Sonora tienda también. de raya, ¿no? Sí. Así le decían, la tienda de raya. Entonces, pues llegó un momento en que eso también se empezó a salir de control. El general aprovechó tanta desigualdad para unir a los yaquis y a los mayos, y mucho del secreto de cómo él ganaba sus campañas es porque hablaba caita. Mi papá hablaba caita. ¿Qué es eso? Caita más bien, una disculpa a la nación, Llóreme, es el idioma, bueno, más bien es la lengua en la que los pueblos originarios de Sonora, yaquis y mayos, hablan. O sea, no es el idioma yaqui, no, es la lengua caita. Órale, ok. Caita. Y él les hablaba en caita. Entonces, cualquiera que no fuera mayo, no fuera seri, una disculpa, fuera mayo o yaqui, no entendía qué le estaba diciendo. Sí. Ni siquiera los que estaban en segundo o tercero al mando. Y había mucha disparidad entre los lenguajes, o sea, había muchos yaquis y poquitos que hablaban español, o muchos que hablaban español y poquitos yaquis. De Chile, sal y manteca, pero la mayoría, 800 indígenas, yaquis y mayos, se le unieron en campaña. Ok. Y todo siempre fue... Todo por el lenguaje, te digo. Todo porque él se comunicaba por medio del lenguaje, él entendía lo que era la necesidad de un salario justo, de una jornada de trabajo, porque no existían las 8 horas de trabajo como las conocemos nosotros. Sí. O sea, era de gallo a grillo. Okay. Había mucho, los capataces no eran para ver quién llegó tarde o no, no. O sea, eran los que realmente masacraban y maltrataban a los pueblos originarios, ¿no? ¿Y Álvaro Obregón cómo era como jefe? Así como el agricultor que era, ¿sabes más o menos cómo era? Pues realmente, o sea, mi familia siempre me habló, mi papá siempre me habló de que era una persona sumamente inteligente, que era mucha razón, que era muy así llevado, buena onda, que era muy liviano de carácter. Era justo, pero era cabrón, tenía su genio, ¿no? O sea, sí. Tenemos la mecha corta, pero era una persona justa, ¿no? Él empezó en orígenes humildes, hijo de Francisco Obregón. Ellos empezaron también como capataces, como caporales en los campos, ¿no? Ok. Ellos empezaron así. Se casó con la hija de un hacendado, María Tapia Monteverde, y de ahí salió mi tío Mayo, mi tío Humberto, mi tía María, que después se llamó Mona, por eso me llamó Mona. Mi tío Ariel, ya te lo mencioné, Ariel. Mi abuelo Álvaro. Me faltan uno, voy a sacar el acordeón. Son muchos. O sea, los Obregón es una familia muy extensa.
Nos metes en la isla de Tiburón y no cabemos. Ah, sí. Y es la más grande de México. Verás, dame chancita, déjame buscarlo porque... Pero de línea directa del general. Del general. Son muchos. Sí, el general tuvo Habla para acá nomás. a varios... Sí, lo cortas. No pasa nada, no te preocupes. Sí, déjame... Es que tengo tanta información que me gusta compartir. Si quieres, trate el cuadernito por acá. Pero, si quieres, en lo que encuentras. Sí, discúlpenme. ¿Sabes? Tuvo dos matrimonios, perdón. Ah, tuvo dos matrimonios. Dos matrimonios. María del Refugio, que fue con la que tuvo Humberto y María. Y ya después a doña María Tapia Monteverde, María del Refugio Urrea. Después con María Tapia Monteverde ya tuvo a lo que es Álvaro Ariel y los demás, ¿no? Son 7. Sí, estás hablando de la generación de los abuelos ya. Ya, la generación de los abuelos, sí. Ok. El general quedó en la orfandad y fue criado por sus tías, Noya, María y Rosa, que se dice que eran maestras. Perdón. Y dijo mi papá que eran muy feas. No sé si él las conocía, lo dudo mucho. Sí. Mi papá es del 46 y pues menos yo, ¿no? Así que si sean feas, si eran maestras, eso no sabemos. Sí. Curiosamente, se repite la historia. A los 11 años de mi abuelo, el general se va a campaña, quedándose solo. Ok. Con sus otros hermanos. Y vuelven a ser criados precisamente por mi tía Noya, Zenobia, y mande. Qué curioso cómo se repite el patrón. La historia. Repite la historia. Mi tía abuela siempre dijo que la política era una mujer sin rostro que se había llevado a su padre. Ella era muy pequeña, pues. Hace unos años ya falleció mi tía Mona. Güerita, finita, preciosa. Mi tía Mona era un lladro, finísima, hermosa. Y pues imagínate, ¿no? Cómo fue ya a nivel familia. Eso no se cuenta en los libros, eso no se cuenta, nunca se contó en Clio, nunca se contó en ninguna serie ni nada, ¿no? Nunca te van a decir el pesar de los hijos de la revolución que quedaron en la orfandad. No estoy hablando nada más de los hijos de Zapata, de los hijos de Morelos, Dios guarde, de los hijos de Carranza, de los hijos de Obregón, de Madero, de los hermanos Cerdán, que son los primeros mártires de la revolución ahí en Puebla. Ahí arranca todo. No estoy hablando de ellos, no, estoy hablando realmente de los hijos de los caporales, de los pueblos originarios que agarraron machetes y ahí se fueron a repartir jodazos, ¿no? O sea, este libro, cuando yo lo leí, que fue en la prepa, o sea, fue hace mucho, algo de lo que me acuerdo que me llamó mucho la atención es que salen nombres de calles por las que yo siempre transitaba. Claro. Y yo desde mi infancia viví en la calle Hermanos Talamante. Y la primera vez que escuché fuera de ahí de mi cuadra donde yo vivía, el nombre Hermanos Talamante fue en el libro de Álvaro Obregón. Claro. Sí, y eran dos, no eran generales, tenían un rango altito ahí, pues, ¿no? De Hermanos Talamante. Y jugaron un papel protagónico en varias batallas. Y estuvieron muy pegados a tu... Eran del equipo a tu bisabuelo. Ajá, exactamente. Y se me hizo muy curioso. Calles como la Luis Orsí, la Mendoza. Yo no sabía. La Cerdán. Yo no sabía todo el bagaje detrás de esas calles. Donde yo pasé toda mi infancia. O donde siempre transito. Donde transitamos todos. Y nadie se pregunta de dónde vienen esos nombres. No, yo conocí más o menos la historia a través de ese libro. Fíjate. Me llamó mucho la atención. Y él cómo iba a imaginarse, ¿no? Que escribiendo el diario... O sea, a lo mejor estás para que no equivocarme. La próxima hacerlo así, ¿no? Y pues no hubo una próxima, ¿no? ¿Sabes más o menos qué lo motivó para escribir todo eso? Él le gustaba mucho la poesía, le gustaba la música, le gustaba escribir. Como te digo, era autodidacta y luego fue criado por maestras. Entonces, él siempre tuvo un ojo en la agronomía, otro en la educación, porque él impulsó mucho la escuela rural y la escuela vespertina para adultos. Y la otra mano en la silla presidencial, como de que no. ¿De casualidad Álvaro Obregón tenía una casa en Ures? En Ures... Algo así he escuchado yo. Déjamela de tarea porque realmente... Sí. Hace poco, no hace mucho, fui a Ures. Ajá. Con una persona que sabe mucho del pueblo allá. Ok. Creo que me mencionó que allá había una casa que era de Álvaro Obregón. Creo. Pues anduvo no sé qué tan... Y no sé qué tan...
no sé si esta pregunta te molesta o así, pero No. era una persona de dinero, de abolengo. O sea, llegó a hacer fortuna. Sí. 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 Vamos, aquí yo vengo a hablar. Ok. No multimillonario, pero sí llegó a tener mucha abundancia ya después de lo De la que fue el guerra. conflicto, ¿no? Sí, el conflicto armado de la Guerra de Revolución Mexicana. Él era de origen humilde, él era de campo. Toda mi familia se ha dedicado al campo. Entonces, si hay algo a mí que me mueve, es el campo. Siempre. O sea, ahorita tú me ves peinada, pero a mí me encanta andar en el campo. De chiquita yo crecí en el campo. Soy orgullosa hija de agrónomos, muy orgullosa. Y mi papá era agrónomo fitosanitario. Y instituyó la primera zona libre de plagas en aquí, pero ya nos adelantamos. Resulta que el general primero compró la Quintachilla para allá, para Guatabampo. Y ahí presentó dificultades económicas como todos los agrónomos ahora, antes y siempre ¿por qué? Porque pues el primer enemigo es el clima, ¿no? Y luego los créditos y luego pues, se batalla un poquito. Entonces, él ya después le empezó a ir bien. ¿Por qué crees que la canción de Sonora Querida dice frijol y garbanzo le diste a Obregón? Ok. Sí, era muy garbancero. Y mi papá más que nada era viticultor y cítricos y trigo. Pero la verdad es que, o sea, él empezó, más que él no era corporativo, no era empresario, él era agrónomo. Y la agricultura tenía su mayor auge después, ya a principios del siglo XX, ya en los 1920. Sí. Cuando ya estaba él retirado, que ya después le pegaron un chiflido y ya se alborotó y vino. Yo digo que ese fue siempre lo he dicho que ese ha sido el peor error del general. Datos curiosos que traigas de Álvaro Obregón. Haber querido repetir plato. Bueno, mira, aquí pues tengo anécdotas. Ajá. La más famosa que conocemos aquí en Hermosillo, las naranjas. Los naranjazos. Pero, del general, una disculpa. Bueno, hay una que de antemano me disculpo porque es un poco ofensiva para las mujeres. Dale, no, aquí hablamos. Pero recordemos que estamos hablando de los 20s, donde pues era otro tipo de ideas. Eran en general, incluso hasta que pues obviamente las mujeres tenían otro tipo de trato mucho más feo que el que hoy en día pueda llegarse a presentar. Venía en un tren, se dicen que iba para Navojoa, que venía en el tren y se subió y en eso pues el general siempre se sentaba así porque pues estaba Sambo, ¿no? Como todos los que montan a caballo, estaba Zambito. Entonces, y eso Zambito ya nos viene, nosotros ya venimos de fábrica. Entonces, te digo por mi hijo. Entonces, se sube una señora con un montón de chamacos y se empieza a hacer chiquita la cabina. Y pues él no estaba dispuesto a cerrar sus piernitas, ¿no? Entonces dijo la señora, ¿no? Porque se le quedaron unos niños parados ahí. Si cierra las piernas, cabemos mejor. Y pues tan fino él. Y si usted los hubiera cerrado a tiempo también, le dijo. No te digo, o sea, no me gusta, no es agradable porque es un poco grosera y misógina, ¿no? Pero pues no era un lord inglés, claro. Hay otra en Guaymas, que venía paseando, se estaba viendo los pájaros, los árboles, y iba ido, ¿no? Y se acerca un bolerito, un greñón, muy chamagoso el morrito. Y le doy bola a las botas, mi general. Porque siempre le decían mi general, sí, ándale pues. Y ahí estaba el niño en China. Y en eso pasa otro bolerito más grande y le pega un sopapo y le dice, no se te olvide, greñas. No se te olvide Sitawi, le dijo. Una palabra caita. Y ya se fue el morrito. Y ya como a los 10 minutos vuelve otra vez el morrito y le vuelve a pegar otro sopapo al niño chiquito que le estaba limpiando las botas al general. No se te olvide, greñas, le dijo. Y luego el otro, no se te olvide, Wari, le dijo. Otra palabra en caita. Y se fue. Y el general no se quedó con ella. Le dijo, a ver, cuéntame cómo está esa charra de ese juego que tienes tú con aquel chamaco que viene y te pega un sopapo. No, es que
ahí voy a sacar mi francés, ¿no? Y me dice, una disculpa a nuestra distinguida audiencia, dice, es que cuando me dicen no se te olvide irme a chingar a mi madre. Y ya, qué bonito cabrón, dijo, ¿no? Y ya le terminó, y ya que se iba, le dijo el general, ¿no? Ponte a estudiar, se ve que eres un niño muy vivo y muy inteligente, usas inteligencia. Sí, mi general, pero tengo que sacar adelante a mi familia. Pues ya el general procuró que estudiara el niño y bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Ujú. No estuve ahí, Sí. pero me imagino que sí, porque realmente el general sí era muy humano. Era un cabrón, como todos los de la revolución, Ujú. como todos. Entonces, ya que se iba, no se lo olvide, general, ni a ti tampoco, hijo de tu chingada madre, le dijo, o sea, se la regresó, pues. Sí. O sea, era muy charachero, era Sí. muy, siempre le pasaron un Pues montón era de de cosas rancho, así. pues. Era de Era rancho. de rancho, pues. Sí. Y allá, no, que sí, en general, a mí traemos un mole. Se hallaría muy bien ahorita en estos tiempos. Sí. Sí. En cualquier Pero donde quiera lo cuadro iban a andar agrícola. funando, hombre. Sí. Donde quiera lo iban a andar funando. Verás, voy a picarle aquí a la cámara de rueda volada. Sí. Aguántame. ¿Qué sabes de Álvaro Obregón y Villa? Primero empezaron como compas y luego ya se empezaron a jalar de las greñas, de las Sí. barbas. ¿Es cierto que Villa le tenía miedo? Ay, pues mira, ¿Quién sabe? se dice que el general Villa, aparte de que fue circense y aparte de que anduvo de fascineroso y todo, se dice que Villa era un oportunista que quería... Todos eran oportunistas, Sí. todos, vamos a partir de ahí. Sí, sobre todo Todos. en un tiempo donde todo era caos y todo podía ser tuyo si te ponías las pilas. Todos, ¿no? todos en general, vamos a hablar con la verdad. Ninguno era un santo varón, pero todos también tenían algo por qué luchar para bien. Para bien, todos o sea, ok, aprovecho, pero vamos, y no estoy justificando. Número uno, antes que empiece, ¿no? Echarme de la madre. Pero, o sea, también Villa tenía su causa. El general tenía su causa. Carranza tenía su causa. Zapata tenía su causa. Pero Zapata y Villa, como que llegó un momento en que no compaginaron con el general y hubo pedo. El más grande fue Villa con el general. Uh-huh. Y allá en Celaya fue cuando le volaron la mano al general. Se dice que se quiso dar un tiro al general. No lo culpo. A mí si me mochan una mano también me quisiera. Nomás que sea en la derecha, porque soy zurda. Sí. Si no, ya valió. Entonces, pero el arma estaba descargada. Esos son los mitos. Acuérdate que la historia, hay una historia oficial y una historia no oficial. Uh-huh. Y la historia en general se mueve entre la realidad y el mito. Sí. Siempre le van a meter de más, de menos. Que Juana la loca. Nunca fue loca la Juana, la hija de Isabel de Castilla, ¿no? O sea, Joaquín, de que no, que se quiso matar, pues nunca se sabe. Ahorita los que pudieron habernos respondido a esa duda, pues ya están muertos. Uh-huh. Entonces aquí ya nomás nos queda o creer o no creer, ¿no? Pero fue lo que más daño le pudo haber hecho Villa al general. Obregón, pero también el general Obregón también varias le ganó a Villa. De hecho, por eso era conocido como el general invicto. Uh-huh. Entre otras cosas, era el Banorte en ese entonces, ¿no? El hombre fuerte de México, el Banco Fuerte de México, el hombre fuerte de México, sí. ¿No? Entonces, decían que era el hombre más peligroso del país. ¿Cómo el hombre más peligroso del país? De estar en Chapultepec y que aquí, que señor presidente por acá y que mi general por allá. Él prefirió irse a su hacienda, tranquilo. A su hacienda, allá en Obregón, tranquilo. Ahí ver la laguna del Lainar y ahí descansar, pues. Uh-huh. Entonces, él era un hombre sencillo, era un hombre de campo, nunca le gustaron las poses, pues. Sí. Y así era mi papá y así era yo también. Así soy. ¿Y qué te iba a decir? Sí, dale. En esa enemistad, ¿tienes alguna charra que puedas compartir así que haya llegado hasta este tiempo en tu familia? Realmente no te la puedo, o sea, no te puedo decir como tal una charra que conozca de él, pero sí, o sea, se sacaban en alguna comida, Villa sacaba ración de mi bisabuelo, obviamente en alguna otra comida el general también siempre sacaba, los dos eran hombres muy inteligentes. Entonces, o dos hombres inteligentes o se hacen más fuertes o se agarran en el quien vive, ¿no? Que por lo general siempre pasa eso. Sí. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en que para suceder a Carranza,
pues se convirtió en buscar la flor más bella del ejido. Carranza siempre dijo que no debe de haber un militar en el gobierno, ya no más después del daño que hizo Victoriano Huerta. Uh-huh. Entonces, ahí, pues no, es que no sea Obregón. Y acabó siendo Obregón. ¿Y cómo fue eso? O sea, que Álvaro Obregón quería ser presidente. Sí, claro, claro. Todos los que entran en alguna campaña, en algún momento, todos los que estén en la política, obviamente en algún momento van a querer, ya sea gobernatura, presidencia, y es muy válido. En ese entonces, pues no era el partido político como tal, al principio, en donde te estoy hablando de la revolución. Ya después que empezaron ya el México revolucionario, postrevolucionario, ahora sí, la era de las instituciones. Uh-huh. Ahora sí, vamos a secretarios, presidentes. Obviamente, pues todos vieron la sillita y todo el mundo se imaginó en la sillita. Sí. Te puedo apostar que todos los que participaron en la revolución en algún momento de su vida ya se imaginaron pintados así en la silla. Sí. Y es muy válido. Quiere decir que antes de la revolución no había las instituciones, no había muchas cosas. No. Y después de la revolución se empezó a ver instituciones, sí, más balanza de poder, o sea, ¿no? Como dejó también su esquela de desmadre la revolución, también se implementaron muchas cosas, como es el salario justo, sí, las prestaciones. Eso te quería preguntar para que le digas más como que en concreto. ¿Qué fue el aporte de Álvaro Obregón hacia México, hacia el mexicano promedio, común? Ok. Las escuelas rurales, uh-huh, la institucionalización del Día del Niño como tal, para reconocer a los niños, sus derechos, sobre todo el derecho a la educación, a la vivienda, a una buena alimentación. O sea, antes los niños no tenían eso. No, claro que no. Okay. Los niños podían trabajar en el campo 10, 12 horas y es muy poquito. Ajá. O sea, no existía ya la esclavitud, por supuesto, pero sí vamos a disfrazarla de unos negreadas horribles, ¿no? Sí. Que la verdad la palabra negreada pues también es peyorativa, ¿no? Para sí, los afrodescendientes. Pero pues eran unas madrizas que les pegan. Y los capataces venían con el fuete listos para pegarles. Entonces, sobre todo los niños, tú te sentías que porque eres adulto, tú te podías madrear a cualquier niño en ese entonces. Uh-huh. Entonces, son los derechos de los niños, el derecho a la educación, el derecho a la educación vespertina para los adultos, entre otras, ¿no? Disculpen, no traigo todos los datos en la cabeza. Pero los que mencionaste, pues ya es muy importante. Sí. Hubo mucho, mucha ayuda para el campo. Se repartieron las tierras acá en el estado entre los pueblos originarios. Él tiene su hacienda y empieza lo que es también el auge de la agricultura, ¿no? La agricultura. Ok, ya nos vamos más para acá. Ciudad Obregón, ¿se llama así por Álvaro Obregón? Sí. ¿Sí? Ok. Y lo que me comentaste ahorita del Nainari, eso era de tu familia. ¿Qué significa piojo? Lo de la laguna, o sea, la laguna del Nainari era de tu familia. Sí, es una laguna artificial, no es natural. Sí. Y fue cedida al ayuntamiento, ¿no? En aquel entonces. Ok. ¿De qué año estamos hablando? Mi papá, será los 40, 50 más o menos. Te lo voy a averiguar y te voy a mandar la información. Sí. Mi papá me enseñó una foto. La verdad es que tengo un cuarto lleno de cosas que tengo que echarme un clavado. Uh-huh. De un carro, como tractor, jalando un carro donde mi papá estaba arriba, foto blanco y negro, ¿no? Ya te imaginarás, para poder cruzar el Nainari, porque pues en ese entonces no estaban los caminitos, no estaba el Oxxo, no estaba para darle la vuelta, ¿no? Entonces, por ahí cruzaban. La hacienda Nainari sigue en pie, viven familiares, gracias a un primo de mi papá, ha sido restaurada en su totalidad, tal y como era, nada más modernizada, pues con el drenaje, todos los requerimientos que la era moderna necesita, ¿no? Pero es un terreno hermoso, con una casa preciosa, donde vivió mi abuelo, vivieron mis tíos abuelos, vivieron mis tíos, mi papá, uh-huh, y está el Nainari. Está rodeada por unos árboles preciosos, un canal, y hacia allá está la casa.
Ok. donde mi papá nació. Mi papá siempre dijo, ay, yo soy San Antonio del Nainari, decía mi papá. Y fuertemente custodiada por unos gansos. Hace poco fui, ya no estaban. Gracias a Dios. Y ese... Y un granero. Esa extensión de tierra del Nainari que ahorita pues disfrutan mucha gente, ¿no? Bueno, está cerrada al público porque es un domicilio, ¿no? Es un domicilio, es propiedad privada. Ok. ¿no? Bueno, De disculpa, familia. porque yo la verdad, yo nunca he ido ahí. La laguna sí está abierta. Esa no es de nosotros, ya hace muchísimos años. Sí, pero cuando era de tu familia, ¿para qué? Dices que es artificial, ¿no? Sí. ¿Y tú sabes para qué se aprovechaba eso? O sea, ¿qué es lo Pues que hacían ahí? era como un dique, ¿no? Sí. Realmente, ajá. Salvo que algún conocido, algún familiar me pudiera corregir. A lo que yo recuerdo que mi papá me platicó, pues era más que nada como para alimentar la vegetación, ¿no? Alrededor. Obregón es un lugar muy bonito, lamentablemente, pues circunstancias ajenas que no vamos a mencionar, pues han ido mermando el turismo, pero realmente Obregón tiene mucha historia. Hay una casa que era de mi tío Pancho Obregón, que hizo un museo de la Revolución, que yo la verdad quiero hacer un llamado a la juventud y no todo lo busquen en Wikipedia, no todo lo busquen en redes. También abran los libros. En los libros hay muchísima más información más detallada. Y si se dan una vuelta por el Museo de la Revolución, van a ver el escritorio del general, una servilleta que tenían las de tela, claro, el uniforme de militar, muchos escritos de él, pertenencias de él, algunas cosas que se fueron rescatando, otros que pues miembros de la familia las fuimos llevando, ¿no? Pues, entre ellos mi papá y los primos de mi papá, ¿no? Claro. ¿Qué sabes acerca del asesinato de Álvaro Obregón? Mira, le echaron la culpa y esto ya lo he visto en otros asesinatos. Dije, ¿dónde he visto esa charra? ¿Dónde escuché esa charra? El general Obregón ya había sido electo. Ese fue el gran pecado del general. Le ganó el poder. El ego ese, que te pica ahí. Órale, vámonos otra. Quiso repetir plato. Que repite plato se empacha. Entonces, estaba en un comedero, diría mi papá, ¿no? Que era la bombilla. Se dice que tenía mole porque le gustaba mucho el mole. A mí también. Entonces, estaba en una mesa así en forma escuadra, con toda la ola ahí de esbirros, ¿no? Ay, presidente, ya te las... Porque la política está llena de cantos de sirenas. Sí. No se emborrachan ni artistas ni políticos con los cantos de las sirenas. Y en eso se acerca León Torá, un cristero que estaba allí espiando, y le enseñó un dibujo. Por aquí debe de estar. Un dibujo de él, porque antes estaba de moda los caricaturistas periodísticos, ¿no? Con toda la censura que hubo con Díaz, con Porfirio Díaz, pues no podías poner muchas cosas. Pues ahí se supone que por la libertad de expresión se permitía que los dibujaras como quisieras, ¿no? Entonces, como de manera de crítica y sátira. Entonces, se acerca por acá, se lo enseña. Mi general dice, se lo enseña. No sé por qué tanto general. Él alcanzó el grado de general siendo un civil armado. Pero yo siento que realmente a él le gustaba que le dijeran don Álvaro. Entonces, ahí a quemarropa le dispara. Sin embargo, se dicen que eran 6 balazos. Sin embargo, al momento de ya hacer la autopsia y checar el cuerpo, porque él cayó sobre su plato, por la espalda y a quemarropa, si no, no lo iban a poder matar. Porque ya llevaba por Chapultepec, venía en un Cadillac y también ya lo quisieron ahí rematar, lo quisieron mandar con San Pedro, ¿no? Sacar del chat, como se dice ahora. Entonces, ya había sufrido varios. Y mi abuelo también sufrió sus atentados. Entonces, se vieron más disparos de diversos calibres que según la balística venían de otro lado. Entonces, el general en su última comida comió con traidores. Estaba comiendo con traidores. Que ahí fue porque se peleó con los mochos, se peleó con los cristeros y traían pique con los cristeros.
Ok. Al igual que Elías Calles, que era religioso, que no fue su vocación, se hizo político, también traía pique con la iglesia, porque todas las ventajas o los privilegios de los que gozó la iglesia, que se los quitó Juárez en la Reforma, dijeron, pues voy a ir a pedir shishi a ver si me dan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora con la revolución, que se acercaron, que la verdad la iglesia no tiene nada de revolucionaria, ¿no? Siempre ha estado del lado conservador. Sí, súper Tan conservador. es así que en ese entonces la palabra comunismo era, no, cruz, ¿no? Y Álvaro Obregón, o sea, un paréntesis, ¿era más de derecha o de izquierda? A mí me parece que era izquierda. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, tenía ideas. Pero también le gustaba comer y vivir bien, ¿no? A quien no le gusta, ¿no? Entonces todos tenemos algo de diestro y siniestro. ¿Y dices tú que viste el uniforme baleado? Mi papá. ¿Tu papá? Mi papá. Mi papá lo vio. Mi tía Mona se lo enseñó. Cerró y dijo, nadie tiene que ver este traje. Mi papá era joven, yo creo que ni nacía yo. Órale, y pues, ese uniforme pues está guardado. Sí, debe de estar en algún museo, en alguna parte. Ah, ok. O sea, salió de tu familia y se fue al museo. La verdad, yo desconozco dónde pueda estar. Hay muchas cosas del general que pues están en museos, están en exhibiciones, y algunas pues que la verdad se perdió la pista, ¿no? Tenemos puras fotos en algunas. Vamos a hablar entonces de tu abuelo. Sí. ¿Se acabó el tiempo? No, yo pensé que me habían hablado. Ok. Tu abuelo, que fue Álvaro Obregón también, fue gobernador del estado de Sonora. Sí, así es. Y me ibas a decir la charra de Don las naranjas. Álvaro. Pues la más famosa, ¿no? La más de famosa. las naranjas, ¿no? Aclarando, ¿él fue gobernador de qué año a qué año? Del 55. A partir del 55, creo que fueron unos 5 años. Ah, ok. 4 o 5 años. Ya antes no eran de 6 años, ¿no? Órale, ok, no sabía. Él firmó la última pena de muerte. ¿Sí? Aquí, sí. Hace poquito hablamos de la última ¿Te pena de acuerdas que muerte. hablabas de que en el Panteón Yáñez Sí. están enterrados? Bueno, hay de una hecho, buena tú comentaste, razón. tú Sí, comentaste. hay una buena razón por la cual no me gusta ir al Panteón Yáñez, gente. Sí, bueno, Corrales y Samarripa, todos los que estudiaron Derecho en la uni, por lo menos alguna vez oyeron ese caso tan sonado, ¿no? La última pena de muerte en México fue firmada por don Álvaro, cuando en ese entonces Roberto Reynoso Dávila era juez y Ibarra Setner era procurador. Si los datos no me fallan, si no, por favor, en los comentarios ahí corríjanme, regáñenme. Ellos fueron no dupla, porque son 3, el equipo en el que se empezó a generar. ¿Qué pasó? Corrales y Samarripa abusaron. Son 2 abusadores de menores de entre 4 y 5 años. ¿Qué sucedió? Que fueron aprehendidos. Y el mismo pueblo, la gente pedía la pena capital. Que si me preguntas a mí y uno que otro pariente mío va a decir, es necesario. Ahorita las cosas están rebasadas. Aunque derechos humanos pegue de gritos. Le acaban de dar la pena máxima, creo que se llama. O sea, le dieron como 46 años de cárcel a una persona que violó a una niña en San Pedro del Saucito. Le dieron 46 años de prisión. Digo, yo creo ¿Cuántos años tendrá amigo? Unos 20 y tantos. No, ahí se va a quedar en la cárcel. Sí, o sea, no va a salir. Es una pena, es una cadena perpetua disfrazada, claro, ¿no? Porque no le puedes poner cadena perpetua como tal. Pero igual, o sea, nos va a seguir costando a los mexicanos. Entonces, ¿por qué alguien que cometió tal atrocidad lo tiene que seguir costando? O sea, no va a ser reinsertado en la sociedad. No es o sea, la cárcel es un centro de reinserción social. Esos no se pueden reinsertar en la sociedad, la verdad. Una USB virulenta ya no la puedes meter en ninguna computadora, ¿verdad? Entonces, varias personas pues pensarán igual o no. Es mi muy humilde opinión. En ese entonces vamos a remontarnos. La Penny vieja era la Penny actual. En ese entonces. Entonces mi papá estaba chiquito y él quería ver, pues era mitote, pues Hermosillo nos gusta el mitote, pues.
Entonces, no, que los van a fusilar. A los chacales, decían antes. No son los de las motos de Tepito. Así les decían antes los chacales. Entonces, todo el Cerro de la Campana se tapizó de gente. Todo era todo un suceso. Todo el mundo estaba a la expectativa. Mi papá quiso entrar, pero mi abuela había dado orden que ni uno, ni mis tíos, ni mi papá, nadie entrara, ¿no? De la familia. Entonces, los fusilan, porque fue el paredón. Los fusilan y se dice que por muchos años no se supo de algún abuso a alguna niña, ¿no? O niño. Permíteme dudarlo. Uh-huh. Pudieron haber habido, ¿no? O sea, pero pues no se supieron. Uh-huh. Entonces, mal por las víctimas, obvio. Entonces, ya de ahí fue muy sonada, pero para esto había mucha presión, tanto de la gente como de varios sectores que tenían injerencia en el Estado. Entonces se dice que don Álvaro, mi abuelo, juntó al procurador, al juez que estaba llevando el asunto y a la prensa. No recuerdo el nombre del periodista. Si alguien me puede hacer el favor de comentarlo, me daría un gran favor. Y le dijo, necesito que tú en la prensa me hagas el ambiente. Y tú busques el sustento jurídico para llevar a cabo la pena. Así es, fundamentamelo. Y tú, pues, prepara, ¿no? Prepara todo. Sucedió, se dio el fusilamiento. Y dijo mi papá que ha sido de las experiencias más impactantes que le han tocado. Y mira que mi papá vivió en la Guerra Fría en Georgetown. Le tocó que se tenían que meter a los búnkers. A mi papá le tocaron un montón, 20,000 cosas. Entonces, de todo dice que lo que más le impactó fue el ver morir en el paredón a 2 chacales. Órale. A 2 abusadores. Ok, no me sabía esa charra. Uh-huh. A mí me tocó ir a... Me invitaron una vez al Quiriego y me dijeron que esa casa era de Álvaro Obregón. Y yo estaba emocionado porque yo pensaba, digo, no es que sea menos persona, ¿no? Pero yo pensaba que era del general Álvaro Obregón. Y luego después mi papá me dijo, no. Es de don Álvaro. Sí, del gobernador Obregón. Ahí en la Marsella, sí. Ahí está la casa de mis abuelos. ¿Ahí vivió tu papá? Vivió mi papá, sí, bastante. Mi papá nació en el Nainari, en Ciudad Obregón, el Yaqui. Y ya vivió ahí en la Marsella. Pero cuando tenía 14 años, como no lo aguantaban, no le quiero dar ideas a mi mamá, ¿no? Lo mandaron al internado México, en tren, a México. Mi papá vivió en la casa de doña Hortensia Elías Calles, en La Condesa, en Ciudad de México. Por eso te decía ahorita, es imposible que crea. Yo soy de las personas que no cree que Elías Calles haya mandado matar al general. Aunque hay una corriente muy fuerte que se dice que sí. Uh-huh. Como te digo, no hubieras mandado a tu hijo con el asesino con la hija del asesino de tu padre a vivir allí. Claro que no. Sí. Y hay una charra que te voy a contar ahí, el Botitas. Mi papá pues era vago, era un desmadre. No lo aguantaba. Mi abuela aquí pasaba puras vergüenzas de que puro entregando reconocimientos a los niños, de que muy buen desempeño académico, y mi papá puros reportes y puros regaños del Regis. Sí. Entonces, pues lo mandaron para allá donde menos daño pudiera hacer. Entonces, mi papá llegaba en la noche de farra, ¿no? Y se escuchaban las botitas, ¿no? Que el fantasma en una casa muy vieja, donde vivió el general, allá en la Condesa, con doña Tencha. Y no, que el fantasma el Botitas. Doña Tencha también era muy mal hablada. Y una vez que lo torció, no, que el fantasma de doña Tencha, le decía la cocinera, ay, hay que rezar una novena. Y ya que se fue, le agarró el hombre. Te das pendejo, fuiste tú anoche, le dijo. Y ahí lo torció y ahí se acabó el fantasma de Botitas. Era su hijo. Sí, le gustaba mucho pasarme por ahí mi papá. Mira, por aquí se metía el Botitas, me decía. Oye, ¿qué charras o qué cosas pudieras contar acerca del gobernador Álvaro Obregón? Bueno, ya conté la del paredón, la más famosa, las naranjas. Sí es cierto que les tiraron naranjazos. Está entre el mito y la realidad. Mi papá se lo llevó a la tumba. Siempre dijo que nunca gritó agáchate Fernanda. Fernanda Luquen Aguilar era mi abuela.
Ponle que los naranjazos no hayan sido para mi abuela, porque mi abuela fue una muy católica mujer, muy generosa, muy preocupada por la niñez sonorense. Era muy buena persona, muy humana, muy linda. Era rubia, blanca, alta, o sea, muy, así parecía angelito. Ay, perdón. Y pues mi abuelo también era muy lindo, se reía así como el silvestre, ¿no te acuerdas? Y así, ¿no? Y era muy... Ay, te voy a contar la del clip, ya me acordé. A ver si no me regañan porque voy a contar esa, la del clip. Y también era agrónomo mi abuelo. Uh-huh. Entonces, pues los naranjazos también eran pues no cristeros, pero sí era de gente que estaba en contra de ciertas políticas de mi abuelo, ¿no? Sí, o sea, la oposición, vaya. Ajá, ¿por qué fueron y dónde fueron esos naranjazos? Ahí en la Plaza Zaragoza, el 16, bueno, sí, el 16 es la noche del 15, cuando sale el gobernador en turno en el Palacio de Gobierno a dar el grito. Por eso, hasta la fecha, quitan las naranjas desde el 12-13, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay naranjas, está pelona ahí. Sí, sacuden los árboles. No vaya a ser que se haga una tradición. Porque sí, empezó a usarse que en los años consecutivos empezaron a tirarlos. Porque ya ni siquiera había alguna consigna. Ya nomás era vamos a agarrar naranjazos al que está allá arriba, ¿no? Sí. Entonces, el agáchate Fernanda se maneja entre el mito y la realidad. Mi papá hasta la tumba dijo que no, que nunca gritó mi agáchate Fernanda. Mi abuelo era chapito, igual que yo. Éramos chapenanos, somos chapenanos. Entonces, no creo que se haya tenido que agachar mucho. También estamos malos de la rodilla. Eso es el común denominador de nosotros. Otro. Mi abuelo tenía un campo, que después también lo trabajó mi papá, que era San Isidro, conocido como el Campo Obregón, en el kilómetro 80, yendo para Quino. Ya después, pues, la agronomía no empezó a dar tantos dividendos y, pues, por circunstancias ajenas, pues, se tuvo que vender, ¿no? A otras personas. Este campo llegaba hasta la 26, era un campo grande, había nogales, no recuerdo si había aguacates, creo que no. Era naranja, trigo, vid, mi papá era viticultor. Y los mejores años de mi vida los pasé, por eso te digo que yo soy persona de campo. Uh-huh. Los pasé en San Isidro. Okay. San Isidro porque es el santo patrono de los agrónomos y de los labradores, ¿no? Entonces, mi papá también era piloto privado y tenía pista de cuando se podía volar sin peligro, ¿no? Tenía pista de aterrizaje ahí. Cuarto frío, una iglesia San Isidro, donde hice mi primera comunión, ¿no? Saludos a mis amigas que fueron esa vez, porque por mi culpa mis amigas también tengo que contar ahí. Entonces, yo era una changa salvaje ahí, o sea, corría descalza, llegaba muy de vestido con, ya sabes, ¿no? Las calcetas almidonadas y acababan rotas todas, o sea, acababa como la Cintia Malibu. Entonces, el gobernador, el general, don Álvaro, mi abuelo, traía un clip en la oficina del campo y se estaba limpiando la oreja con un clip. Maña de mi papá también, ¿no? Ahí está. Y se la atoró. Adentro de la oreja. Traía el clip saliendo aquí. Pues ahí encabronado, lo llevaron al doctor. Y entonces en la sala de espera, don Álvaro, parece chiquito. Decía, y nomás estaba así. Porque salía el clip. Siendo gobernador todavía le fue. No, ya no era gobernador, ya estaba nada más en el campo, pero puras cosas así, ¿no? Sí. O siempre traían las bolsas, galletas de animalito, lo matabas con las galletas de animalito. Sí. Esas así que tienen las cajitas de circo. Sí. De esas, ¿no? Siempre traía lleno. ¿Quieres una galleta de animalito? Decía, o sea, era muy así, pues. ¿Tu abuelo qué obras hizo aquí en el estado? Bueno, continuó con lo que eran los proyectos de ampliación de carreteras, trabajó también mucho con los desayunos escolares, los apoyos para los niños en Sonora. Sí hubo mucho, no investigué tanto porque era más, yo vengo muy con las curiosidades, ¿no? De ellos, ¿no? Que la personalidad de ellos. Porque la historia, pues, te va a decir el político, el general, el agrónomo,
Pero así las charras, ¿no? Las cosas que pasaban en las oficinas, tras bambalinas, las mentadas que sacaban, ¿no? O eso, pues nunca vas a ver en un libro que mi abuelo se le atoró un clip por andarse... Tu abuelo contaba, o sea, ¿cómo se dice? Admiraba mucho al general. Sí, claro, pero él casi no lo conoció. Ah, ¿no? Recuerda que era un niño. Pues sí, cierto. Se quedó Sí, también era un huérfano, niño ¿no? cuando se fue a campaña y ya volvió. De hecho, hasta 1989, si las fechas no me fallan, fue que ya el general, te puedo decir que descansó en paz porque ya le regresaron su brazo, ¿no? Que lo tenían en formol y ahí estaba, mira. Acabó en un burdel. Acabó en otro burdel. El brazo. El brazo del general. Y luego terminó en el Museo de la Revolución, el Monumento a la Revolución, ahí en Ciudad de México. Salinas de Gortari y la familia le pidió a Salinas de Gortari pues que lo regresen y te lo cambalacho por un brazo de bronce. Porque también decía mi papá, y yo pues considero también, era muy... Es como si trajeras la pata de Santa Ana, pues paseando por todo, que sí lo hicieron. Entonces, lo cambiaron por un brazo de bronce, lo incineraron y ya lo que quedaba del brazo incinerado, pues ya se lo llevaron porque estaba en Formol, se lo llevaron a la cripta en Guatabampo. Okay. Y en la cripta donde está el general, sus hijos, y hay espacios, ¿no? Es el hotel de los fallecidos, por decirlo así. O sea, de tu familia ahí están las criptas. O sea, ahí van todos los Obregón. No todos, porque mi abuelo, mi abuela y mi papá se encuentran en Catedral, en un nicho. Ah, ok. En Catedral. Ok. Sí, mi papá siempre dijo que nunca iba a caber ahí, que no. Ok. Este libro que traes aquí, ¿cómo se llama? Este es uno de los más de 10 tomos que tengo, que es de Gustavo Casasola. Los hermanos Casasola trajeron una cámara de París, en aquel entonces era la cosa más rara del mundo, y estuvieron documentando los momentos más importantes del país, de los cuales hay un compendio que se llama Epopeya de la Revolución, Memorias de un Mexicano. Tengo que buscar ese disco, te lo tengo que enseñar. Aquí están las fotos que nunca vas a ver en un libro de historia. En esta aquí vas a ver el general Obregón, el general Elías Calles, Madero, Zapata, muchos cónclaves que hubo, porque la palabra cónclave no viene del Papa nomás, del Vaticano. Cónclave es una reunión importante, ¿no? Vaya, a grosso modo, vaya. Ok. ¿Sabes que lo recojo? ¿Mande? Yo tengo un libro, una edición especial de un libro, pero más viejo todavía. Te estoy hablando de La Conquista, de Bernal Díaz del Castillo. La verdadera historia de la Nueva España. La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Ajá. Sí, como te digo, la historia se mueve entre el mito y la realidad. Muchas de las cosas que nos enseñaron necesitan profundizar un poco más. Y realmente sí necesitamos conocer el pasado para no repetirlo en el presente y proteger el futuro. Exactamente, sí. Fíjate que todas las cosas que me enseñaron en la primaria de historia ya las deseché casi en su totalidad porque aprendí otras cosas de otras fuentes y entendí que hay un chorro de aristas en la historia y muchas versiones de la misma historia. Y pues no todas son 100% verdad, pero hay unas que se acercan más a la verdad. Sí, acuérdate que también hay una versión oficial, ¿no? Siempre de la historia. Sí. Y te voy a decir algo muy curioso. O sea, en 1957 se lleva a cabo la última pena de muerte, ¿no? La pena capital aquí, en la famosa Penivieja. Pero no fue hasta el 2005 que se abolió la pena de muerte. O sea, todavía tuvieron, si no me fallan los números, 49, 48, 49 años para seguirla llevando a cabo, ¿eh? Ok. Pero fue hasta el 2005 que se abolió. Órale. Dato curioso ahí. Te quedas patinando. Mona, ¿algo que quieras decir para cerrar el capítulo? ¿Algo que quieras platicar? Pues,
Pues el gobernador Álvaro Obregón, pues no sé si te platiqué que nació en Chapultepec. O sea, era guacho. Era guacho. Sí. Ok. Nomás el detallito, ¿no? Ahí que olvidé comentarte, ¿no? Pero pues siempre es un gusto hablar. Mencionaste muchos apellidos de aquí de Hermosillo que son así de la Pitic y de por ahí. Muy rimbombantes. Sí. Sí, de esos que no se mezclan con todo mundo. No, sí. Es que hay una falsa idea de que, ay, los de abolengo, ¿no? Todos somos seres humanos y el peón y la reina igual van a la caja cuando se acaba el juego y se dobla el tablero. Exactamente. No, hay gente maravillosa. No te fijes en los apellidos, no te fijes dónde viven. Hay que fijarse en lo que traen acá. Sí, y yo soy más de esa idea. Y lo que hacen con lo que traen acá. Y aparte aquí en Hermosillo, todos nos mezclamos en los mismos lugares. Yo siempre he dicho eso. Aquí no hay clases sociales. No, aquí es una capirotada. Aquí todos vamos a la ruina, todos vamos... ¿A dónde mismo? Todos vamos al Parque Urbano de la Sauceda, todos vamos a la Plaza Zaragoza, todos vamos y a Catedral, ¿no? O sea, todos vamos a las mismas... a los mismos lugares, pues. Y es la magia que tiene Hermosillo, que todavía guarda ese encanto. No está propiamente dicho provinciano, porque ya no hay provincias en el país. Somos estados libres y soberanos. Pero sí guarda esa tranquilidad del interior de la República, que no en todos lados hay. Bueno, pues yo creo que con eso nos despedimos, ¿no? Claro que sí, un gusto. Gente, pues si les gustó este episodio, denle like, suscríbanse, compartan, nos va a ayudar muchísimo y nos vemos en el siguiente. Listo. Listo. Vamos a darle.